Creo que este documental fue como el tema más controversial que nos mandó el profesor en todo lo que llevamos de las semanas. Y esa parte un poquito de conocimiento histórico que uno no tiene. En lo personal, yo no sabía que eso había sido así. No sabía que las primeras migraciones, por decirlo así, bueno, fue más como una especie de contrabando, o sea, como un negocio, como si los humanos fueran animales, había sido de esa manera y no sabía que habían existido una especie de zoológicos humanos para exhibir a las personas que eran consideradas exóticas o, como ellos decían, salvajes. O sea, eso me pareció bastante cruel en cierto punto, solo Pues por como mi por la parte, yo diferencia. sí conocía de de estos zoológicos humanos y yo tuve, digamos, la oportunidad de ir a África y pues ahí me contaron un poco de que la gente sí la traficaban para ir a Europa y pues ver cómo era su cultura, lo que me parece como muy mal hecho. Claro, o sea, o sea, es que es como de cierta forma degradar a la persona. Porque de por sí, Sí, o sea, porque de por sí en esa época aún existía una brecha gigante en eso que se llama como respeto a los animales. Para ellos, de por sí, ahí mostraban cómo eran las jaulas de las primeras zoológicos, era una cosa supremamente chiquita, donde si acaso el animal cabía a duras penas. Y mm, esas personas eran consideradas para ellos como lo mismo. pues que ahí decía, como por favor no alimenten a a los africanos porque están bien Exacto, alimentados. eso no se hace. O sea, es como, sí, es que era muy curioso y muy feo, aparte, cómo diferenciaban ellos entre cultos entre Como comillas, porque eran, europeos, sí, exacto, y cultos, de cultos no tenían nada, y salvajes que eran los otros, y eso no es cierto, simplemente porque era como un cambio de cultura y sobre culturas todo un totalmente racismo diferentes y terrible. obviamente no todos tienen la misma pues modo de vida. Yo que estuve allá pues pude ver en serio como las aldeas que ellos intentaban recrear en Europa pues allá, pero nunca en ese modo de burla, sino como de respeto Exacto, era como y de más, aprender ellos cogían como como si fuera un un show de circo. fenómenos, Sí. exacto, un circo de fenómenos. Yo siento más que es como el pensamiento radical que tenía más en la época, porque al igual también antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres se consideraban solamente las amas de casa, entonces no tenían voz ni voto dentro de la sociedad. Entonces, asimismo, cuando llegaban a una sociedad nueva, a su cultura occidental, asimismo los exhibían simplemente porque generaban la ganancia, ellos hacían cierto trato, como que le daban la alimentación, algo, o sea, algo, es absurdo el trato que hacían, o sea, en parte no era que los obligaban, porque si te das cuenta, los que eran conocedores de que hablaban francés hacían los tratos y le decían de que si no les pagaban lo que ellos realmente se merecían, ellos no iban a actuar, por así decirlo. Porque dice que ellos tienen conocimiento de que iban a hacer teatro. Entonces, a mí no me impactó tanto el video porque, digamos, aquí en la costa suceden muchas cosas de esas, en las cuales las personas que trabajan y ayudan en las casas son indígenas y les pagan las familias de acá, no les pagan ni siquiera el mínimo. Entonces, ponle tú que tienen una intensidad horaria desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y les pagan mensualmente 200.000 pesos. 200.000 pesos para ellos es mucho y siendo uno que está menospreciando su trabajo, porque yo le he visto muchas personas que lo hacen, entonces duele, a veces me duele bastante ver cómo en realidad las tratan, porque a veces son muy denigrantes con ellos, y simplemente los tratan como una herramienta y como las personas tienen esa necesidad que no encuentran en cualquier parte un plato de comida, ustedes tienen que conocer que en la costa hay mucha tasa de índice de pobreza. Entonces hay muchos niños con desnutrición en diferentes partes. Entonces la necesidad hace que las personas hagan lo que sea para poder conseguir los recursos. Entonces uno ve cómo las personas aprovechan de eso. Entonces, su sentimiento noble de los indígenas es sobrevivir, porque gran parte de la sociedad acapara su espacio. Aunque ellos tienen sus resguardos aparte y nadie en la política, porque tienen políticas distintas a las de nosotros. Entonces, supongamos un guayú tiene una jurisdicción diferente y tienen su ley, tienen todas sus cosas y nosotros no podemos intrometer en eso. Entonces, si un guayú comete un delito dentro aquí de la ciudad, por así decirlo, ¿qué pasa?
la jurisdicción que lo cura a él no es la de la ley de acá, sino de las leyes de allá. Entonces, si allá él mató aquí, simplemente lo que hacen allá es pues someterlo o diferentes cosas. A veces a las mujeres las aíslan, las ponen como en una casa del árbol y las aíslan durante años simplemente para castigarlas. Son cosas muy radicales, pero son de sus culturas y ahí uno no puede entrometerse. Entonces, para Pero yo lo un que alguien, dale. creo que es un poco diferente. O sea, yo entiendo lo de las guayus y me parece súper mal que la gente no respete y no valore su trabajo como debería hacerlo. Y, pero, digamos, no estamos causando como un racismo hacia ellas. Sí, que digamos lo que se veía en el video es que esos zoológicos solo causaban como burla. Yo no estoy de acuerdo que a las mujeres guayus no se les pague lo que se les debe pagar y tampoco estoy de acuerdo de que estén trabajando un montón de horas pues, sin sus garantías. Sin embargo, pues aquí se puede ver que en cierta manera se les respeta su cultura, pues como tú dijiste, tienen su propia jurisdicción. Pero es Sí, que la justo cuestión que, es que o sea, igual iba, tú no vas, dale, ahora, hola. no, dale tú, no te Ya, preocupes. No, me no, refiero no, en que habla. igualmente los miran de una forma diferente. Tú convives con una persona guayú, y yo porque he convivido con muchos, porque soy parte guayú, entonces tú ves que cuando tú sales con una persona, las personas lo miran totalmente diferente. Entonces es como que, Y eso no debería ser así. ujú. Y es full feo, porque yo me doy cuenta de cómo las miran, cómo los tratan, y es como viene de la cultura occidental, donde el blanco siempre en realidad está sobre la cadena Es el alimenticia. superior. Exacto. Entonces, a veces es extenuante cómo los tratan. Pero siempre trato No, de y tener es lazos con impotente ellos. porque es que es impotente porque uno sí se da cuenta de que todos somos iguales, pero no todo el mundo piensa igual y es muy difícil cambiarle la mentalidad. Y uno se siente como impotente de poder hacer nada o lo poco que hace no es suficiente. Ujú. Entonces ahí se crea una doble moral donde hay como una competitividad, lo que decía en el video, donde a los blancos del occidente consideraban como una competencia sexual a los negros indígenas. Entonces, eso no es culpa de ellos, porque ellos no lo hacen con esa intención. Entonces crean esa mala imagen de ellos, que es como los obligan a desnudarse para crear un apetito sexual en las mujeres. Digamos, en el caso de los hombres que se desnudan en las mujeres y las mujeres que sean bailarinas, el apetito sexual de los hombres, entonces genera una competitividad. Y al tú tener una competitividad con alguien que tú menosprecias, hace que lo odies más. Entonces, tampoco apoyaban ni ayudaban de alguna forma. O sea, aparte de que por si eran racistas, infundían más Lo racismo en la odio. sociedad. Exacto. Yo diría como no hay cambios, pero actualmente igual el mundo sigue siendo supremamente racista. O sea, aunque digamos que Eso, hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado muy poco y hay mucho camino exacto. por Y hay delante. muchos ejemplos, exactamente, muchos ejemplos relativamente actuales de cosas en donde el racismo está ahí. Y se En supone